Vamos a empezar. La semana 1. El tema es potenciación, radicación y expresiones algebraicas. Un momento. Ok, vamos a empezar entonces con estos dos temas, expresiones algebraicas, potenciación y radicación. Primeramente vamos a indicar lo siguiente, es una pequeña introducción. En muchas situaciones me indica de la vida cotidiana, ¿no? Se hace uso un lenguaje, que es el lenguaje algebraico, para expresar alguna información matemática, alguna relación. Entonces vamos a indicar aquí, en este pequeño ejemplo, dice el doble de la edad que tiene Carmen. Nosotros podemos expresar toda esa oración de esta forma, utilizando números y letras, que posteriormente se le va a conocer como variable, ¿no? Variable y constantes. La edad no es conocida, por lo tanto le voy a llamar una variable que se le conoce como, usualmente nosotros lo indicamos con la variable X, la variable Y, o de repente el valor de A, de B o de C, ¿no? Entonces aquí lo estamos indicando con la letra X y decimos que toda esa oración es el doble, lo vamos a expresar de esta forma, el doble de X. X significa la cantidad que para nosotros viene a ser la edad, ¿no? 2X, esa es la edad de Carmen. Entonces aquí vamos a indicar que es una variable, ¿no? Una variable viene a ser el valor que toma la incógnita y que al reemplazar cumple, ¿no? Cumple con la ecuación, eso vendría a ser la solución. Ahora lo que estamos indicando que es una variable. La variable es el valor que toma la incógnita, nada más. Entonces aquí lo que utilizamos es variable X, Y, Z y así sucesivamente, ¿bien? Entonces vamos a ver una pequeña introducción acerca de expresiones algebraicas. Y aquí tenemos la definición. La definición de una expresión algebraica es la siguiente. Una expresión algebraica viene a ser una combinación. ¿De qué? De variables
y constantes, que vienen a estar relacionadas por las operaciones que nosotros ya conocemos: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, una cantidad finita de veces. Ejemplo, aquí nosotros estamos observando que tenemos una expresión algebraica y eso va a depender de estas dos variables, x y y. Entonces nosotros aquí tenemos una combinación de constantes, quiere decir valores numéricos, y variables que vienen a ser x y y. Esta es una expresión algebraica. Otra expresión algebraica que va a depender de tres variables, x, y z, es de esta forma. Aquí tenemos una combinación de operaciones, suma, diferencia, producto. Entonces aquí nosotros tenemos una cantidad finita de veces, porque hay tres términos, en el anterior también había tres términos. Entonces eso de aquí me está indicando los ejemplos acerca de expresiones algebraicas que dependen de dos o de tres variables. Pueden haber expresiones algebraicas que dependan de una variable o de cuatro. Eso va a depender según el ejemplo. Clasificación. La clasificación de las expresiones algebraicas se divide en dos: las racionales, y estas expresiones racionales se dividen en dos partes: las expresiones racionales enteras y las expresiones racionales fraccionarias. Veamos cuándo esta expresión es racional entera. Va a ser expresión racional entera cuando los exponentes de las variables son números enteros, no negativos. ¿Qué quiere decir no negativos? Que van a ser los exponentes de las variables, tienen que ser positivos o a lo más cero. Por ejemplo, aquí, los exponentes de x y de y, 2, 4 y 9, ¿son números enteros? Sí. ¿Son números no negativos? Sí. Las expresiones racionales fraccionarias van a ser aquellas que al menos un exponente de la variable es entero negativo. Al menos uno, ¿sí? Entonces aquí las variables son x y y. A ver, va a ser una expresión racional fraccionaria. ¿Por qué? Porque puedo observar que aquí hay un exponente de la variable x que tiene un número entero negativo. Por este exponente entero negativo que lleva una variable, viene a ser una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Qué más? Tenemos las expresiones algebraicas irracionales, cuando al menos un exponente de una de las variables es un número racional no entero. Por ejemplo, aquí tenemos que esta es una expresión algebraica, tiene dos variables x y y. ¿Y por qué va a ser una expresión algebraica irracional? Porque aquí estamos observando que hay un exponente que es un quinto, y un quinto va a ser un número racional y no es entero. Por ese exponente, que es un quinto, esta expresión es algebraica irracional. A ver, repetimos nuevamente. Las expresiones algebraicas se dividen en dos: en racionales e irracionales. Si es racional, a la vez se divide en dos partes: la expresión racional entera y la expresión racional fraccionaria. ¿Cuándo va a ser racional? Cuando los exponentes de las variables son números enteros, no negativos. Por ejemplo, aquí las variables son x y y, y observamos que sus exponentes 2, 4 y 9 son números enteros y no son negativos. ¿Cuándo va a ser una expresión racional fraccionaria? Cuando al menos un exponente de una de las variables es entero negativo. Al menos, me dice, un exponente de una variable es un número entero no negativo. El exponente. A ver, vamos a buscar el exponente de la variable, que puede ser x o y, que tiene que ser negativo, me dice, al menos uno. Aquí el exponente de x es menos 4. Al menos hay un exponente de la variable x, que es un número entero y es negativo. ¿Cuándo una expresión va a ser algebraica irracional? Cuando al menos hay un exponente de una de las variables que es racional no entero. Racional no entero. Mis variables son x y y. Voy a fijarme en los exponentes.
y este exponente de la variable x es un número racional. Es un número racional y no es entero. Siguiente diapositiva. En este ejemplo me están indicando que esta expresión es algebraica, es racional y es entera. Entonces, quiero calcular el valor de m. Para calcular el valor de m, hay que indicar que como es una expresión algebraica racional entera, los exponentes de las variables, ¿quiénes son los exponentes de las variables? 6 menos m, m menos 4, m medios, 2 sobre 8 menos m. Todos esos exponentes de x y de y tienen que ser números enteros. Aparte de que sean enteros, tienen que ser no negativos. ¿Qué quiere decir que sean no negativos? Que tienen que ser positivos o cero. A ver, vamos a calcular el valor de m. Entonces, 6 menos m tiene que ser entero. Esta es la notación de entero, que tiene que ser positivo o cero. ¿Quién más? M menos 4. Tiene que ser entero positivo. M medios tiene que ser entero positivo o cero. Y lo mismo para el otro exponente. Tiene que ser entero positivo o cero. Todos los exponentes de las variables tienen que ser enteros positivos o cero. Ahora, aquí nosotros tenemos varias condiciones para m, ¿no? Entonces vamos a calcular aquel valor de m que cumpla todas estas condiciones. Aquí, 6 menos m, por esta notación de aquí, me está indicando que 6 menos m tiene que ser positivo o cero, es decir, tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Qué más? Aquí lo mismo, m menos 4. ¿Cómo tiene que ser m menos 4? M menos 4 tiene que ser, como es positivo o cero, decimos que es mayor o igual que el valor de 0. Por eso estas dos condiciones. Entonces, de aquí vamos a desarrollar esta pequeña inecuación y decimos que este valor de m es mayor o igual que 4. Y de la otra inecuación tenemos que el valor de 6 es mayor o igual que m. Entonces, ¿qué valores toma m? Los valores de m son valores mayores que 4. Y también tenemos que el valor de 6 es mayor o igual que m. Por lo tanto, el valor de m varía entre ¿qué valores? Entre 6 y 4, ¿no? Entre 6 y 4. Listo. Entonces ahora hay que utilizar esta condición que ustedes ven aquí, que esta fracción tiene que ser entero, positivo o cero. A ver, ¿qué valores tenemos para m? Para m tenemos el valor de 4, el valor de 5 y el valor de 6. Pero para que cumpla la otra condición, sé que el valor de m no puede ser 5, porque si m fuera 5, sería 5 medios y 5 medios no es entero. Ahora, ¿nos quedamos con qué valor? Con 6 entre 2 es 3. 3 es entero, positivo 0, sí. Y el valor de M4. M4, 4 entre 2, 2. 2 es entero positivo. Entonces, hay dos valores para M, pero me falta otra condición más. Entonces, hay dos valores para M, ya hemos dicho, y hay que utilizar esta condición. Entonces, reemplazando. Si M fuera 4, esta fracción tendría que ser 2 entre 8 menos 4, 4. Sería un medio. Y un medio nosotros sabemos de que no es entero. Entonces el valor de m no puede ser 4 por esta condición. Y el valor de 6, sí, ¿no? El valor de 6 sí cumple. ¿Por qué? Porque si m vale 6, este denominador sería 2. Y 2 entre 2 es 1. 1 es entero, positivo o 0. Entonces nos quedamos con el único valor que cumple todas esas condiciones. El valor de m, 6. Aquí estamos indicando de que si m vale 4, esta fracción es de esta forma, ¿no? Y si m vale 6, sí cumple. M vale 6. Siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No?
Entonces vamos a No, Miss, continuar. por ahora todo claro. Ok, entonces vamos a seguir, vamos a continuar. Y entonces ahora lo que nosotros hacemos es, a ver, veamos. Ya, vamos a pasar a otro tema, potenciación y luego radicación. Entonces aquí nosotros estamos observando una ecuación. Ecuación porque es una igualdad y aquí a A se le conoce como base y N se le conoce como exponente. Y lo que está en el miembro derecho se le conoce como potencia, que es el resultado de hacer el cálculo de A a la N. A a la N es igual a multiplicar este valor de A tantas veces como me lo indica el exponente. ¿Qué es A? Es mi base. N es el exponente. Si yo quiero calcular el valor de la potencia, voy a tener que multiplicar la base, que es A, tantas veces como me lo indica el exponente. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Cómo tiene que ser N? Entero positivo. A es un número real. La potencia 0 a la 0 no está definida. Y a la 0 siempre va a ser el valor de la unidad, siempre y cuando ese valor de A sea diferente de 0. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, por aquí vamos a escribir el valor de, 5 al cubo. ¿A qué es igual 5 al cubo? 5 al cubo es la multiplicación de 5 por 5 y por 5. ¿Cuánto sería su valor? 125. A ver, otro ejemplo. Menos 2 al cubo. ¿A qué es igual menos 2 al cubo? Es la multiplicación del valor de menos 2, otra vez por el valor de menos 2, y una vez más por el valor de menos 2. ¿Cuántas veces? Tantas veces como me lo indica el exponente. Este resultado vendría a ser, multiplicamos los números 2, 2 y 2, sin el signo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Escribo aquí el valor de 8, y los signos. Voy a multiplicar negativo por negativo, positivo por negativo, negativo. Entonces el valor de menos 2 al cubo es menos 8. El valor de menos 3 elevado al cuadrado es multiplicar la base, que es menos 3. ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿no? El exponente me indica la cantidad de veces que yo voy a multiplicar. Entonces, menos 3 por menos 3. ¿Cuánto es? 3 por 3, 9. Y este signo negativo por negativo es positivo. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Y menos 2 al cubo es menos 8. Entonces, siempre que el número, que es la base, sea un número negativo y su exponente es impar, siempre va a ser negativo. Si el número, que es la base, es un número negativo y su exponente es par, siempre va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el número menos 7 elevado al exponente 8, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Voy a borrar esta parte. Es menos 8, ¿no? Menos 8 voy a borrar aquí. Es menos 8 y lo voy a escribir de esta forma. El número 8 nada más lo voy a escribir de esta forma. 8, aquí estaba 8, ¿no? Es 2 al cubo. El número 9. 9 es 3 al cuadrado. A ver aquí. Menos 2 al cubo. Desarrollo, ¿no?
¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 8. Y si yo tengo un número negativo elevado a un exponente impar, negativo. Si el número es menos 3, que es la base, elevado a un exponente que es par, desarrollo 3 al cuadrado, 9, ¿no? Y este signo negativo, como su exponente es par, es positivo. Eso es lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? Ya. Lo que vamos a indicar es que este 8 y este 9 se puede escribir de esta forma. 8 es 2 al cubo y 9 es 3 al cuadrado. ¿Sí? De esta manera. Entonces, si yo tengo un número que es la base, que es un número negativo elevado a un exponente par, siempre va a ser positivo. Y escribo aquí base 7 y exponente 8. Otro ejemplo. Si el número es menos 5 elevado al exponente 11, 11 es impar, signo negativo, escribo la base que es 5 y su exponente 11. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Exponente negativo. Si yo tengo una base y un exponente negativo, se puede escribir como una fracción donde el numerador es la unidad y el denominador es la base, que es A, y el exponente, que era negativo, se convierte en positivo. Ese valor de la base tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, 5 a la menos 3. Arriba la unidad y abajo la base, que es 5, y el exponente negativo, que era menos 3, ahora va a ser solamente 3. Sería 1 entre 125, ¿no? Esto va a ser igual a 1 entre 125. A ver, vamos a ver más ejemplos acerca de esta forma. Por ejemplo, si me dan el número menos 2 a la cuarta. Ya. Entonces, utilizando lo que me están indicando en este recuadro verde, es en el numerador la unidad y abajo 2 a la cuarta. Que vendría a ser un 16avo, ¿no? ¿Sí? De esta forma. Ahora, para no estar haciendo todas las operaciones, estos pasos de aquí, lo vamos a hacer de forma rápida. ¿Cuál es la forma rápida? Por ejemplo, 3 a la menos 2. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, el valor de 5 a la menos 3. A ver, un ejemplo más. Y, a ver, el valor de 2 a la menos 5. Todos ellos tienen exponente negativo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de forma rápida, de esta manera, ¿sí? Sin utilizar esta parte de frente nada más. Primero, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Sé que 3 al cuadrado es el valor de ¿cuánto? 3 al cuadrado es 9, ¿o no? Listo. Pero como el exponente era negativo, aquí el exponente era negativo, voy a tomar la inversa de 9. ¿Cuál sería la inversa de 9? 9 es lo mismo que 9 entre 1. Tomo su inversa, o sea, cambio numerador por denominador. ¿Cuánto es la inversa? Un noveno. Y listo, ya tengo el resultado. ¿Cuánto sería entonces 5 a la menos 3? Entonces, 5 al cubo. ¿Cuánto es 5 al cubo? 125. 125. Correcto. Toda esta parte vale 125. Y como el exponente era negativo, la respuesta sería la fracción, que es la unidad, ¿entre cuánto? 125. Entre 125. Listo. Y ya terminó. Ahora aquí,
2 a la menos 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. 32. Y por este signo negativo, su inversa. 1 entre 32. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces, de forma Sí, rápida, Miss. ya en forma rápida ya puedo determinar el valor, ¿no? Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a ver aquí. A ver, uno más, ¿sí? Uno más, a ver. Menos 3 a la menos 4. A ver, ¿a qué sería igual toda esta parte? Ahora mi base es menos 3, ¿ah? Menos 3. 1 sobre 81. A ver, ¿quién es mi base? Menos 3. Y su exponente es negativo. A ver, toda esta parte de aquí. ¿Cuánto es menos 3 a la cuarta? Menos 3 a la cuarta, menos 3 por 81. menos 3 por menos 3 y por menos 3. ¿Cuánto me va a quedar? Pero es 81, ¿no? Sí, Y Miss. por este exponente que era negativo me va a quedar la fracción 1 entre 81. 81. Muy bien. ¿Qué más? A ver, uno más, a ver. A ver. A ver. Menos 2 a la menos 5. ¿Cuánto sería menos 2 a la menos 5? Menos Menos 1 sobre 1 sobre 32. 32. Claro, porque toda esta parte viene a ser ¿cuánto? Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Eso me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar menos, ¿cuánto? 32. 32. Y por este exponente negativo tomo la inversa de esta cantidad, que vendría a ser 1 entre esta cantidad, con signo negativo, ¿no? Ahora este signo negativo puede ir arriba, abajo, en el centro, como ustedes gusten, no hay ningún problema. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, profesora. Miss, todo Sí, claro. vamos a borrar toda esta parte de aquí. Vamos a borrar y ahora vamos a seguir. A ver, entonces aquí tenemos propiedades y esta propiedad es bien conocida porque nos están indicando que es un producto. Algunos le ponen aquí un por aquí, ¿no? Que significa multiplicación. En otros le ponen un puntito, en algunos libros no le ponen nada, pero ya se sobreentiende que es multiplicación de bases iguales, base A. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se van a sumar y se escribe la misma base. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta. Sería base 2 y sumo los exponentes. 3 más 5, 8. Sería base 2, exponente 8. Ahora, ¿puedo desarrollar 2 a la 8? Sí. Si ustedes gustan, desarrollan. Pero hasta aquí quedó la propiedad, ¿no? La otra propiedad, en un cociente de bases iguales. ¿Quién es la base? La base es A. Ahora, los exponentes son M y N. Entonces, en un cociente de bases iguales, escribo la misma base y voy a restar los exponentes, M menos N. Siempre el primer exponente va a ser del numerador, M menos N. Ejemplo, 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Sería base 3 y exponente 6 menos 2. Base 3, exponente 4. Siguiente propiedad. Cuando nosotros tenemos producto de dos cantidades reales elevado a la n. ¿Qué va a pasar con este exponente n? Va a repartirse a cada número. Si esta parte de aquí es multiplicación entre dos cantidades, a y b. Entonces sería a a la n por b a la n. Ejemplo, 3 por 2, todo al cuadrado. Sería 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Propiedad número 4. Una fracción elevada a la n. El exponente n pasa a ser el exponente del numerador y del denominador. A la n entre b a la n. Ejemplo, 3 medios a la cuarta. Sería 3 a la cuarta entre 2 a la cuarta, que vendría a ser 81 entre 16. Siguiente propiedad que es muy importante, que se le conoce como la propiedad de potencia de potencia. Aquí estamos observando que hay dos exponentes y separa un paréntesis, ¿no? Entonces lo que hacemos es cuando nosotros vemos ese modelo que nosotros tenemos ahí, base A, exponente, paréntesis, hacia afuera otro exponente, ya, eso me está indicando propiedad de potencia y de potencia. ¿Qué debo hacer? Escribo la misma base, multiplico los exponentes.
La otra propiedad que también es la misma anterior, pero se utiliza de esta manera que les voy a indicar, es escribo la misma base y cambio los exponentes. El valor de n lo cambio de lugar con n. N pasa como exponente de a y m sale hacia afuera, ¿no? Sí, de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, 5 al cuadrado y elevado al exponente 7. Esta es la propiedad de potencia. Esto sería base 5 y multiplico los exponentes. ¿Cuánto sería la multiplicación? 14, ¿no? Pero este valor de 14 también lo puedo escribir de otra forma. Por ejemplo, como base 5, exponente 7, un paréntesis y al cuadrado. ¿Es lo mismo? Sí, porque 7 por 2 me da 14. Entonces, ¿aquí qué estamos observando? Estamos observando que yo puedo intercambiar, voy a borrar esta parte, yo puedo intercambiar los exponentes del lugar, 2 y 7, 7 y 2, es lo mismo. Entonces, esa es la propiedad. Ahora, ¿cuál de esas dos propiedades voy a utilizar? Eso va a depender de cada ejercicio. En algunos casos, la propiedad de potencia se utiliza la parte 1, la parte de arriba, que es escribir la misma base, multiplico los exponentes. En otros ejercicios, me conviene intercambiar de lugar los exponentes, el valor de m con el valor de n. A ver, seguimos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Base 2, exponente 3 y el otro es 4. Entonces sería base 2 y multiplico 4 por 3. Sería base 2, exponente 12. Aquí lo que estamos haciendo para poder utilizar la otra propiedad es solamente intercambiar los exponentes. 7 y 5 pasa a ser de esta forma, ¿no? Los intercambios solamente de lugar. Si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, tomo la inversa de la fracción. ¿Qué quiere decir? Que voy a intercambiar de lugar el numerador por el denominador. Y el exponente que era negativo se convierte en positivo. Ejemplo, 2 quintos a la menos 3. Eso sería 5 medios. Y el exponente que era menos 3 ahora va a ser solamente 3. 5 al cubo, 125. Y 2 al cubo me va a quedar el valor de 8. Las propiedades que nosotros tenemos aquí son válidas cuando los exponentes son números enteros, positivos, que se puede ampliar a exponentes reales. ¿Qué quiere decir que se puede ampliar? Que los exponentes pueden ser números enteros, pero también pueden ser cualquier número real. Y acá hay un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo tengo una base, un exponente, un paréntesis, otro exponente, una llave y así sucesivamente? Entonces estoy observando que se separan los exponentes con llaves, corchete, paréntesis. Entonces, ¿aquí se puede utilizar la propiedad de potencia, la propiedad número 5? Sí. Esta propiedad de potencia no solamente es válida para dos exponentes, sino para 3, 4, los exponentes que ustedes deseen, siempre y cuando los exponentes estén separados por medio de barras, de corchetes, de paréntesis. Entonces aquí se sigue lo mismo. Escribo la misma base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Se multiplican. ¿Qué voy a multiplicar? 3 por 1/6, por menos 4 y por 5. Aquí me va a quedar base 2. Y al momento de multiplicar, a ver, aquí me va a quedar ¿cuánto? Saco tercia de 3, 1. Tercia de 6, 2. Entonces, el denominador sería 2. Este producto es menos 20. Entre 2, menos 10. Base 2, exponente menos 10. Siguiente diapositiva. Calcula este valor de t. Para calcular el valor de t, vamos a calcular el valor de t. Y nosotros sabemos aquí que si nosotros tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, ¿no? A ver, voy a explicar de dónde salió esta parte. Si nosotros tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, nosotros que habíamos mencionado que debo de tomar la inversa, ¿no? La inversa de menos 1/2 es menos 2. ¿Hasta ahí bien? Tomo la inversa. Y el exponente que era negativo se convierte en positivo. Listo.
Ahora, aquí, una fracción elevada a un exponente negativo. Tomo la inversa de la fracción, 2 entre 1, que ya sé que 2 entre 1 es 2. Y el exponente que era negativo se convierte en positivo. A ver, aquí está, ¿no? Menos 2 entre 1, ya sé que es menos 2, elevado al exponente 6. 2 entre 1, 2, elevado al exponente 4. Y todo eso está elevado a la menos 3 a la 0. ¿Qué más sigue? Operar nada más, ¿no? 2 a la cuarta, ya nosotros sabemos que es 16. Cuando nosotros tenemos un número negativo elevado a un exponente, este es 2, ¿eh? Un número negativo elevado, disculpen, un número negativo elevado a un exponente par, ¿no? Negativo elevado a un exponente par, positivo, ¿no? Y acá escribo base 2 y exponente 6. Por eso es que me queda 2 a la 6. ¿Cuánto es? 64 y aquí es 16, ¿no? Y 3 a la 0, todo número real elevado a la 0 es 1. Entonces aquí me está quedando toda esta parte 1, pero con este signo es menos 1. Y comienzo a sumar 64 más 16, 80. 80 a la menos 1. ¿Cuánto es 5 a la menos 1? Fuera de este ejemplo, sé que 5 a la menos 1 es un quinto. Fuera de este ejemplo. 7 a la menos 1 es un séptimo. Y 80 a la menos 1, la fracción 1 sobre 80. 1 sobre 80, ¿no? Listo, muy bien, gracias. Sí, muy bien. Entonces, de esa forma ya tenemos el resultado de este ejemplo. Siguiente diapositiva. Radicación. Vamos a entrar al tema de radicación. En el tema de radicación tenemos una ecuación de esta forma. A se le conoce como radicando, a n como índice, y el valor de b se le conoce como raíz. Sea n entero, este índice siempre va a ser entero mayor o igual que 2. Si la raíz de enésima de a es igual a b, eso ocurre si, solamente si a es igual a b a la n. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es elevar a la n ambos miembros para que no se altere. Este índice con este exponente se va a cancelar y me va a quedar que a es igual a b a la n. Cuando este índice es un número par, si este índice es un número par, este valor de a que ustedes ven aquí, toda esta parte que es a, si estoy trabajando bajo este conjunto en los reales, este valor de a siempre, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Siempre tiene que ser positivo o a lo más 0. Y el valor de b, ¿cómo tiene que ser? El valor de b tiene que ser también real, positivo o 0. Siempre, ¿sí? 0. Esto es 0. Positivo o 0. El valor de b, como ya les indiqué, también tiene que ser positivo o 0. Positivo o 0. Siempre. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos esta restricción, siempre y cuando el índice sea par, solamente en el caso de que sea par. Y si el índice es impar, ahí no pasa nada. El valor de a puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. Y el resultado también puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. ¿Dónde hay que tener cuidado? Cuando el índice es par. Siempre son estas restricciones. Si el índice es par, el valor del radicando tiene que ser positivo 0 y el valor de la raíz también tiene que ser positivo o 0. A ver, radicales que son conocidos para nosotros.
Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es? 2, ¿no? La raíz cuadrada de 9. 3. 3 al cuadrado me da el valor de... Se sobreentiende que este índice ya no se escribe, pero ya se sobreentiende que es 2. ¿Por qué la raíz cuadrada de 9 es 3? Porque 3 al cuadrado me da 9. Raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 16? 4. Raíz cúbica de 125. ¿Qué número elevado al cubo me da 125? 5. ¿Por qué? Porque 5 al cubo me da este valor de 125. Raíz cúbica del valor de 8. ¿Cuánto es? Es el valor de 2. Raíz cúbica de menos 8. Cuando tengo raíz cúbica de un número negativo, escribo la raíz cúbica solamente del valor numérico de 8 primero, ¿no? La raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Es 2. Y este signo negativo lo escribo aquí, de esa forma. Entonces, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. La raíz cúbica, por ejemplo, de menos 125 es menos 5. Menos 5. Son radicales que son conocidos por nosotros, ¿no? Hay algunos alumnos que me mencionan, ¿por qué la raíz cuadrada de 4, si este índice es 2, ¿por qué no puede ser menos 2? ¿Por qué no es menos 2? Si yo sé que 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, 5 al cubo me da 125, 2 al cubo me da 8, menos 2 al cubo me da menos 8. ¿Por qué la raíz cuadrada de 4 no puede ser menos 2? Si menos 2 al cuadrado me da 4. Eso no es correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque nosotros sabemos, en la observación que ya indiqué anteriormente, que si yo tengo un radical de índice par, ¿no? De una cantidad, de un número positivo o 0, siempre el resultado también tiene que ser positivo o a lo más 0. Positivo o 0. Tanto el valor de A como el valor de B. Ambos tienen que ser números positivos o 0. Entonces, aquí no estaría funcionando lo que les mencioné, ¿no? No puede ser menos 2, porque la raíz cuadrada de un número positivo siempre tiene que ser positivo, nunca puede ser negativo. Vamos a seguir. Estas son las observaciones que les mencioné. Y ahora vamos a continuar con las propiedades. A ver, de forma rápida nada más voy a mencionar las propiedades. A ver, aquí tenemos las propiedades. Y en la primera propiedad es la que vamos a utilizar en los ejercicios. En la segunda un poco. A ver, veamos entonces la primera propiedad. Si yo tengo un radical de esta forma, raíz enésima de a a la m, se puede escribir como una base y un exponente fraccionario. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos base a y el exponente m entre n. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Raíz cúbica de 7 a la quinta. ¿Cómo puedo escribirlo como una base y un exponente fraccionario? Como 7, y la fracción que va a ser el exponente viene a ser, ¿cuál es la fracción? M entre n. 5 tercios. ¿Quién está en el denominador siempre? ¿Quién está en el denominador siempre? El índice. Entonces aquí la fracción vendría a ser 5 tercios, ¿o no? Tercios. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces ahora, otro ejemplo. Raíz cuadrada de 5.
¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 5? Escrito de esta forma, como una base y un exponente fraccionario. Miren que, este índice obviamente que es 2 y el exponente de 5 es 1. Sería 5 elevado a la 1 medio, ¿no? 5 elevado a la 1 medio. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de 7? Escrito como una base y un exponente fraccionario. 7 a la 1/3. Muy bien, 7 a la 1/3. Este exponente obviamente que es 1, ¿no? 7 a la 1/3. Ay, porque a ver un momento. Ya. Entonces, ¿cuánto es? 9 a la 1 medio. Escrito de esta forma. Raíz cuadrada de 9, ¿no? Si yo tengo 5 a la 1/3. ¿Eso viene a ser cuánto? La raíz cúbica de ¿cuánto? De 5. De 5. Sí, listo. ¿Sí? Entonces, la propiedad número 2 me mencionan que si yo tengo una fracción y a eso le sacamos la raíz enésima, este radical se va a repartir tanto para el numerador y para el denominador. Lo mismo aquí, ¿no? Si es producto, separamos los radicales de esa forma. Ahora, la propiedad número 4 me indica que este exponente que está fuera del paréntesis puede entrar y multiplicar al exponente de a, que es m. O si quiero, puedo sacar este exponente de a hacia afuera, de esta manera. Ahora, cuando tengo varios radicales en forma sucesiva, escribo solamente una raíz, multiplico los índices y al final escribo el número. Y en la propiedad número 6, la propiedad número 6 me está indicando que, aquí la propiedad número 6, hay varios radicales, ¿sí? Son 3, y dentro de cada uno de ellos siempre una misma base, a diferencia del ejemplo de la propiedad número 5, que el número está al final. En cambio aquí está una misma base. Entonces, cuando eso sucede, voy a escribir todo este radical como una base y un exponente fraccionario. ¿Quién es la base? A. ¿Quién es la fracción? Para determinar quién es la fracción, vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar el exponente de A, el primero, por el índice, luego voy a sumar con el otro exponente, luego voy a multiplicar por el índice y luego voy a sumar. Así obtengo toda esa cantidad que ustedes ven aquí. Y en el denominador va a ser la multiplicación de los índices, m, n y p. Listo. A ver, repito nuevamente. Aquí se sigue esa secuencia. Entonces multiplico x por n. ¿Qué más? Le sumo y. A todo ese resultado lo multiplico por p y al final le sumo z. Y en el denominador, el producto. Esta es la propiedad. ¿Sí? Propiedad número 6. Esa es la propiedad número 6. Vamos a seguir. Hallar el valor de x. Quiero calcular el valor de x. A ver, vamos a calcular el valor de x. Estoy escribiendo lo mismo. Y voy a elevar a la menos 1 ambos miembros para que no se altere. ¿Sí? A ver, estoy multiplicando a la menos 1 ambos miembros. Y cuando yo tengo una fracción elevado a un exponente negativo, tomo la inversa de esa fracción, ¿no? Es de esa forma. Aquí quedó, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? En esta parte puedo utilizar la propiedad de potencia. Escribo la misma base y multiplico los exponentes. ¿Cuántos son? 1, 2 y 3. Entonces voy a multiplicar menos 1
por 1 entre x y por menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Por 1 entre x, 1 entre x. Ese es el exponente. Que hemos utilizado la propiedad de potencia. Este x elevado a la 1 entre x se puede escribir de esta forma, ¿o no? Como un radical cuyo índice es x y el exponente de x es 1, porque es x a la 1 entre x. Y si yo comienzo a comparar ambos miembros, llego a la conclusión de que ese valor de x, ¿qué valor tendría que tomar? 4 o no, ¿sí? Pero también puedo hacer un pequeño artificio aquí, ¿no? Aquí ya tenemos el valor que les había mencionado. Comparando nada más ambos miembros, ya sé que el valor de x vale 4. Y el otro valor, ¿por qué sale 2? A ver, sale 2 porque le estoy dando forma a esta ecuación. Este valor de 4, 2 por 2, este valor de 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, y un 2 del exponente con un 2 del índice se va a cancelar y me va a quedar raíz de toda esta forma, raíz cuadrada de 2. Y aquí comienzo a comparar. Si todo esto de aquí es igual a esta raíz cuadrada de 2, obviamente que mi valor de x tiene que ser 2 también. Entonces, aquí hay dos valores para x. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios que tenemos a continuación. A ver, vamos a empezar. Espera un momento. Ya está. A ver. Empezamos. Ejercicio número 1. En la clase de álgebra dice Lunier quiere hallar el valor de P. Vamos a calcular el valor de P para que la siguiente expresión sea algebraica racional entera de coeficientes enteros y tenga como suma de coeficientes igual a 22. Si su profesor le confirma que el problema lo solucionó correctamente, ¿cuál es el valor de P que halló Lunier? Entonces, ¿qué es esa expresión? Algebraica racional entera. Entonces, como esta es una expresión algebraica racional entera, ¿cómo tienen que ser los exponentes de las variables? Hemos dicho que esos exponentes de las variables tienen que ser números enteros. Enteros. Todos los exponentes de x y de y tienen que ser enteros. ¿Qué más? Aparte de que sean enteros, tienen que ser positivos o cero. Entonces, vamos a indicar aquí los exponentes. M-2 tiene que ser entero positivo 0. Y de esa parte, a ver, voy a señalar los exponentes. Todavía no estoy utilizando que este valor de m es entero. Luego les voy a indicar por qué ese valor de m tiene que ser entero, ¿sí? Pero por el momento vamos a utilizar solamente la condición de que esa expresión es algebraica. A ver, un momento, no me permite escribir. Oh, ya, a ver. A ver, voy a compartir otra vez, ¿sí? Voy a compartir un momento.
Ya, ahora sí me permiten escribir, ¿sí? Entonces, como hemos mencionado que esta es una expresión algebraica racional entera, entonces nosotros habíamos mencionado que los exponentes de las variables tienen que ser enteros. ¿Qué más? No negativos. Entonces veamos aquí. Luego les mencioné que este valor de m tiene que ser entero, pero por el momento no. Lo que voy a hacer es que es una expresión algebraica racional entera. Por el momento lo voy a ver aquí. Esto todavía no lo voy a utilizar, ¿sí? No lo voy a utilizar por el momento, ¿sí? Luego lo voy a indicar. Pero como es una expresión algebraica racional entera, esto es lo que estoy utilizando, es una expresión algebraica racional entera, estos exponentes que voy a señalar, que son los exponentes de x, de y, ¿cómo tienen que ser? Por ser una expresión algebraica racional entera, tienen que ser números enteros. Aparte que tienen que ser enteros, tienen que ser positivos o cero, ¿no? Listo. Entonces, aquí decimos, a ver, m-2 tiene que ser entero, positivo o cero. m-2 tiene que ser entero, positivo o cero. Esta parte de aquí. Tiene que ser entero, positivo, cero. Entonces, en inecuaciones nosotros tenemos que, como es positivo cero, m-2 tiene que ser mayor o igual que, m-2 tiene que ser mayor o igual que cero. De aquí ya tenemos una inecuación para m. Ahora, voy a buscar otro exponente donde está el valor de m. Aquí, 5 menos m. 5 menos m, ¿cómo tiene que ser? Entero, positivo, 0. Entonces, 5 menos m tiene que ser mayor o igual que 0. Despejando el valor de m es menor o igual que 5. Entonces, ¿qué valor podría tomar m que sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 5? Hay valores para m. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 2, 3, 4 y 5 son valores que puede tomar m. Ahora, ¿por qué m tiene que ser entero? Porque acá me están indicando, bajo esta condición, de que esa expresión tiene coeficientes enteros. ¿Y quiénes son sus coeficientes? M, toda esta fracción también es otro coeficiente, menos 4 y el valor de 1. Ellos tienen que ser enteros. Entonces, por eso es que este valor de m tiene que ser entero. ¿Cómo sé que ellos son los coeficientes? Porque sumas y restas me separan términos. Este es un término, este es otro, 2, 3 y 4. Y cada término tiene un coeficiente. Este término tiene como coeficiente a m. El otro, n más 2 entre 4. El que sigue, su coeficiente es menos 4. Y el otro, que no está escrito, pero ya se sobreentiende que es la unidad. Entonces, como tiene 4 términos, hay 4 coeficientes. Ahora estoy señalando que este valor de m es entero. ¿Por qué? Porque me lo dan como dato. Tiene coeficientes enteros. Entonces el valor que toma m puede ser 2, 3, 4 o 5. Hay una condición más para m. ¿Cuál es esa condición? Que todo este exponente 3m más 3 entre 4 tiene que ser entero positivo 0. Entonces hay que reemplazar estos valores. Si m vale 2, cumple que esta fracción es de esta forma. A ver, si m vale 2, 3 por 2, 6, más 3, 9, 9 cuartos. ¿Es entero? No, no cumple. ¿Cuál es ese valor de m que cumple? El valor de 3. 3 por 3, 9, más 3, 12, entre 4, 3, y 3 es entero, positivo 0. Entonces el valor de m vale 3. Este es el valor que toma m. 2 no puede ser, 4 tampoco, y 5. Si ustedes reemplazan, no cumple. Entonces el valor de m vale 3, y luego vamos a calcular el valor de n. ¿Cómo tiene que ser n? Tiene que ser entero positivo. ¿Qué más? n-3 también tiene que ser entero positivo. Entonces el valor de n tiene que ser mayor o igual que 3, ¿no? Sí, si n-3 es mayor o igual que 0, n tiene que ser mayor o igual que 3. 7 menos n tiene que ser también entero positivo o 0. Por lo tanto, el valor de n es menor o igual que 7. Condiciones para n. El valor de n
toma valores mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 7. Entonces, n puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, 6 o 7. Ahora, vamos a indicar cuál es ese valor de n con la otra condición que tenemos. Como este coeficiente es entero por dato del ejercicio, vamos a reemplazar estos valores y ¿con cuál nos quedamos? A ver, hay que reemplazar. n no puede ser 3, porque si no sería 5 cuartos y no sería entero. A ver, quedamos con n6. Si n vale 6, aquí me va a quedar 2, ¿no? Porque aquí es 8 entre 4, 2 y 2 es entero. Entonces, esos son los valores de m y de n. Una vez que ya tenemos los valores de m y de n, veamos quién es esa expresión. Vamos a reemplazar los valores de m y de n. Ya. Ahora hay otro dato, dice. ¿Cuál es el dato? Que la suma de los exponentes es igual a 22. A ver, repito, dice, en la clase de álgebra, Lunier quiere hallar el valor de P para que esta expresión sea algebraica racional entera de coeficientes enteros. Y que la suma de esos exponentes de las variables tienen que ser igual a 22. Acá me están indicando que la suma de los exponentes, a ver, para que quede más claro, de las variables, vamos a indicar aquí, de las variables, ¿sí? Aunque sí se entiende, pero para que quede más clarito, esa suma es con respecto a los exponentes de las variables. Entonces, vamos a sumar todos los exponentes de las variables y lo vamos a igualar a 22. Entonces vamos a sumar 1, 3, 2, 1, 3p, 6 y 2. Lo igualamos a 22 y obtenemos el valor de p que vale 4. La respuesta es la letra D. Clave la letra D. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ejercicio número 2. A ver, ejercicio 2. Vamos a calcular el valor de t. Esta parte nosotros ya hemos desarrollado ejercicios parecidos, pero esta raíz de raíz, vamos a calcularla. A ver, toda esta parte nosotros ya sabemos que es 2 al cubo es 8 por 3, 24, ¿no? 1 sexto a la menos 2 es 6, ¿no? 6 al cuadrado, ¿no? Porque es un número menos 2, que es el exponente negativo, entonces tomo la inversa de esta fracción, que sería 6 entre 1, que es 6, y al cuadrado es 36. Entonces, toda esta cantidad ya sé que el valor es 59. Me falta solamente esta colita, que es una raíz. Entonces, a esta colita le vamos a llamar S, y voy a calcular ese valor de S. Ese valor de S viene a ser una raíz cuadrada de 20 más raíz cuadrada de 20 más raíz cuadrada de 20. Si ustedes observan, aquí existen infinitos radicales. Cuando siempre les mencionen radicales y en esta última parte les mencionen infinitos radicales y me dan una secuencia ya establecida, 20 más raíz de 20 más raíz de 20, siempre el mismo índice, ¿no? En todas las raíces, lo que vamos a hacer es utilizar este proceso que les voy a enseñar. Vamos a elevar al cuadrado ambos miembros, derecho y izquierdo. Este índice que es 2, que ya se sobreentiende que es 2, se va a cancelar con esta parte. Y me va a quedar 20 más toda esta raíz. Acá esta raíz es raíz de 20 más raíz de 20. Por acá hay, después de esta suma hay raíz de 20 más raíz de 20 más raíz de 20. Toda esta parte, ¿quién es? En realidad es S. Entonces toda esta parte vale S. Entonces, si toda esa parte vale S, sería S cuadrado igual a 20 más S. Paso todo a un solo miembro y un aspa simple. S por S, menos 5 por 4 es menos 20. Y si yo multiplico de esta forma, 4S menos 5S es igual a menos S. Entonces ya tenemos el valor de S. Ahora, ¿quién es S?
S toma dos valores, ¿no? Según esta ecuación, si S menos 5 es 0, ¿cuánto sería el valor de S? El valor de S tendría que ser 5. Y si S más 4 vale 0, el valor de S sería menos 4. Hay dos valores para S. Uno de ellos es 5 y el otro es menos 4. Ahora, ¿por qué no tomo el valor de S menos 4? Hay dos valores para S. 5 y menos 4. ¿Por qué no tomo este valor de menos 4? Porque si tomara el valor de menos 4, si este valor de S fuera menos 4, imagínense que esta parte borro aquí y pongo menos 4, estaría indicando de que una raíz de índice par es un número negativo. Y nosotros sabemos que la raíz de un índice par nunca me va a dar como resultado un número negativo. Por ese motivo, el valor de S tiene que ser 5. Entonces, reemplazando raíz cúbica de toda esta parte que ya se ha calculado, que es 59, más toda esta parte que es la raíz, que toma este valor de 5. Sería la raíz cúbica de 64, que es 4. La clave es la letra D. Ejercicio 3. En el ejercicio número 3, aquí está ese enunciado, y me dan dos expresiones, M y R, ¿no? Entonces vamos a calcular quién es M, quién es R, de forma rápida aquí vamos a ver, vamos a calcular M. Este ejercicio nosotros ya lo hemos visto anteriormente. A ver, tengo una fracción elevada a un exponente negativo. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomaba la inversa, ¿no? Tengo esta fracción, ¿no? Elevado a un exponente negativo, ¿y qué hacía? Tomaba la inversa. ¿Cuál es la inversa? Ahora, algunos me preguntan, ¿y dónde va el signo? Puede ir arriba, abajo, en el centro, como ustedes deseen. Pero la cosa es que ya tomé la inversa de esta fracción. Ahora, el exponente que era negativo se convierte en positivo. Listo. Yo sé que menos 27 entre 1 es menos 27. Muy bien. Y todo eso está elevado al exponente 2/3. Ahora, esta parte de aquí lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Ya lo he escrito. Ahí está. Luego, vamos a seguir operando. Toda esta cantidad lo puedo escribir de esta forma, ¿o no? Como la raíz. A ver, vamos a indicar cómo se obtuvo esta parte. A ver, si yo tengo un número elevado a una fracción, se puede llevar como un radical, ¿o no? Raíz de menos 27, ¿no? ¿El índice cuál es? Si la fracción es 2/3, el índice es 3. Y aquí su exponente es 2. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en la propiedad de radicales. Ahora, ¿qué hemos hecho aquí? Este valor de 2 lo he sacado hacia afuera. ¿Se puede? Sí, hay una propiedad de radicales. Entonces, me va a quedar de esta forma. Raíz cúbica de menos 27 al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 27? Menos 3. ¿Correcto? Menos 3 y está al cuadrado. Ahora, esta parte de aquí lo he escrito como un radical, ¿no? Aquí lo mismo. Esta es la raíz. A ver, esta parte cómo se desarrolla. Como una raíz. El número es de esta forma. Por si acaso acá el exponente no es fraccionario, ¿ah? El que era fraccionario era aquí. Aquí no. Esto de aquí lo estoy llevando a un radical de esta forma. El índice, ¿cuánto es? Aquí es 5. Y su exponente aquí es 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos con...? Este es 32. ¿Qué hacemos con este valor de 2? Lo puedo sacar hacia afuera. Y me va a quedar de esta manera. Raíz de índice 5 de toda esta cantidad elevado al cuadrado. Entonces, desarrollo esta parte de aquí. Raíz de índice 5 de menos 1.
¿cuánto es? Es menos 1. Y el denominador raíz de índice 5 del número 32. ¿Cuánto es del número 32? Este índice es 5. ¿Cuánto es? Es 2. Por eso que le queda aquí el valor de menos 1/2. Todo al cuadrado. El valor de menos 1/2 al cuadrado es 1/4, ¿no? Entonces aquí me va a quedar que el valor de m es 9 más 1/4. Y 9 más 1/4, denominador 4. 37 sobre 37. 4. 9 por 4, 36. Muy bien. Y más ¿cuánto? Ahora, 1 por 1 es 1. 37 cuartos, como dice su compañera. 37 cuartos. Ese es el valor de m. Entonces, aquí vamos a tener que reemplazar 4m. Entonces, si m es 37 cuartos, ¿cuánto sería 4m? Multiplico por 4 y 4. Ambos miembros para que no se altere. Y me va a quedar el valor de 37. Aquí está. Luego ahora vamos a calcular R. Para calcular el valor de R, aquí vamos a hacer la operación. Propiedad de potencia, multiplico los exponentes. Este es uno de ellos. Y hacia afuera este es el otro. Aquí lo mismo, utilizamos la propiedad de potencia, multiplico los exponentes. Si yo tengo un número negativo elevado a un exponente impar, escribo el signo negativo, la base que es 5, el exponente 7, y aquí 0 a la 6 es 0 y me queda de esta forma. Entonces aquí 6, a ver, por aquí vamos a hacerlo, a ver, 6 a la 1 por 6 a la menos 1. Voy a operar solamente esta parte que es el exponente nada más. Voy a hacer la siguiente operación. Voy a operar esta parte de aquí. Producto de bases iguales. Exponentes se suman. ¿Qué voy a sumar? 1 con menos 1. ¿Cuánto es la suma de menos 1 con 1? 0, ¿no? Y 6 a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. O sea que toda esta operación que estoy señalando vale 1. Entonces sería 5 a la 1. 5. Aquí lo mismo, hacemos el mismo proceso. Me va a quedar también de la misma forma. Aquí este exponente va a ser 1. 6 a la 1. Esta parte de aquí se va a cancelar porque es lo mismo, solamente con signos opuestos, positivo y negativo. Aquí me queda 0. Y sabemos de que 5 a la 0, antes de seguir. Cuando ustedes vean un ejercicio donde los exponentes van de esta forma, por ejemplo, ¿no? No hay paréntesis de por medio, sino los exponentes van en forma de escalera, uno a continuación de otro. No hay paréntesis. Si hubiera paréntesis de por medio con respecto a los exponentes, tendría que utilizar la propiedad de potencia, que voy a multiplicar todos los exponentes, pero acá no hay paréntesis. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe operar de esta forma. 5 al cuadrado, luego hago el desarrollo y sigo operando y utilizo la base 3 y todo ese resultado y sigo operando la base 2 elevado a toda esa cantidad y luego al final 3 elevado a toda esa cantidad. Entonces, se desarrolla siempre, la operación es de arriba hacia abajo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por eso es que les había mencionado que comenzaba de esta parte, ¿no? 0 a la 6 es 0. Ahora, 5 a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Y 4 a la 1 es 4. Y 3 elevado al exponente 4, 81. ¿Ya está? Y este es el valor de 92. Entonces aquí dice, Ana invierte. ¿Cuánto va a invertir en la compra de mochilas? Dice que invierte 4M. 4M, o sea, 37. ¿37 qué? Invierte 37, esta parte vale 37. Decenas de soles es para nosotros, decenas es 10 soles.
Entonces, ¿cuánto invierte? Invierte la cantidad de 37 por 10 soles, 370 soles. ¿Y cuánto obtuvo de ingreso? Me dice que R decena de soles. ¿Cuánto es R? 92. ¿Cuánto es 92 decenas de soles? 920 soles, porque R vale 92. Si yo lo multiplico por las decenas de soles, que es 10 soles, 92 por 10, 920 soles. Si lo que invierte es 370 y su ingreso es de 920, ¿cuánto fue su ganancia? La diferencia, ¿no? Su ingreso menos lo que invierte. 550 soles. La clave es la letra B. Ejercicio número 3. La respuesta es la letra B. Ejercicio número 4. Este es el ejercicio número 4. Y me hablan de que A y B son las soluciones de esta ecuación. Entonces, como A y B son las soluciones de la ecuación, ¿qué era una solución? Una solución es el valor que toma la variable. Esa es la solución. Por ejemplo, en este caso, fuera del ejercicio, si yo tengo el valor de x más 2 igual a 5, ¿quién es la solución? ¿Cuál es ese valor que toma la variable y que si yo reemplazo en la ecuación inicial cumple la igualdad? 3. 3. Entonces, ¿cómo se le conoce a 3? Como solución. ¿Y por qué es solución? Porque si yo reemplazo en la ecuación original, cumple la igualdad. Esa es la solución. La solución es el valor que toma la variable y que verifica esa igualdad. Por ejemplo, fuera de este ejercicio, si x cuadrado es igual a 9, ¿cuál es el valor que toma la variable y que cumple con esta igualdad? 3. 3. ¿Es solución o no? Sí, es solución. Muy bien, es solución. Y también menos 3. Si yo reemplazo también, claro, si yo reemplazo con menos 3, también va a ser solución. Entonces, ¿cuántas soluciones tenemos en este caso? 2 soluciones. Una de ellas es 3 y la otra es menos 3. Aquí en este ejemplo hay 2 soluciones. Entonces, en este ejercicio me están hablando de que también existen 2 soluciones y le estamos llamando A y B. Entonces, vamos a determinar quiénes son esos valores que son las soluciones de esa ecuación. Entonces, una forma sería tanteo, buscar el valor de x que cumpla esta igualdad. Entonces, un alumno puede decir, voy a tantear con 1, con 2, con 3, con 4, con menos 1, con menos 2, con menos 3. Y aquellos que cumplan van a ser las soluciones. Sí, sería una forma, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese valor de la variable es una fracción? Ahí sí no podría tantear, ¿no? O si ese valor de la variable es un radical, también va a ser difícil el tanteo. Entonces, lo que vamos a hacer es de forma formal. De forma formal, ¿cómo puedo calcular ese valor de x? Pero algunos alumnos ya me pueden decir cuál es ese valor de x, que es bien simple y que al reemplazar cumple la igualdad. 1, ¿no? ¿Sí? Algunos alumnos ya en clase me dijeron, el valor de x vale 1, sí. Sí, y es verdad, es 1, porque si yo reemplazo, arriba me va a quedar 35 y abajo 30, y si yo hago o reduzco, ¿no? Me va a quedar que es una igualdad, ¿o no? Saco quinta, aquí 7, saco quinta, 6, y se cumple la igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Es solución. Pero ¿cuál es la otra solución? Porque yo necesito 2 soluciones. Entonces sí, yo sé que el valor de 1 es solución, pero necesito el otro valor. Entonces lo voy a hacer de forma formal para que ustedes puedan observar cómo calculamos esas 2 soluciones de forma formal. A ver, entonces este valor de 6 pasa a multiplicar al numerador y este valor del denominador pasa al otro miembro a multiplicar a 7. Entonces aquí este valor de 8 se puede escribir como 2 al cubo y todo a la x. Por propiedad de potencia sería base 2, multiplico los exponentes. Lo mismo con 27. Esto es 3 al cubo y todo eso está elevado al exponente x. Sería entonces base 3 y exponente 3x. ¿Qué más?
Todo lo escrito en base 2 y base 3. Esta es una propiedad de suma de cubos. Suma de cubos. Si yo tengo la propiedad de suma de cubos, la puedo aplicar de esta forma. Si yo tengo la suma de dos cantidades al cubo, ¿sí? Dos cantidades al cubo, a al cubo más b al cubo, es el producto de dos factores. El primer factor es la suma de los dos números, a y b, y el segundo factor es la suma de los cuadrados de los dos números, a cuadrado más b cuadrado, menos el producto de ambos números. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. ¿Y cómo lo aplicamos? De esta forma. 2 al cubo, 2 elevado a la 3x. ¿Y cómo lo utilizo? De esta manera. Es 2 a la x al cubo. ¿Es lo mismo o no? ¿Sí? 2 a la 3x. Más 3 a la x al cubo. ¿A qué va a ser igual? La suma de estas dos cantidades van en esta posición. Sería 2 a la x más 3 a la x. Aquí está. Y el otro factor es la suma de los cuadrados, ¿no? Suma de los cuadrados de él, 2 a la x y 3 a la x. Ah, aquí están. Los cuadrados es 2 a la x. A ver, mejor lo desarrollo. Esto es 2 a la x más 3 a la x. Y el otro factor viene a ser 2 a la x al cuadrado. Y por aquí está 3 a la x también, pero al cuadrado. Y en la parte central, menos el producto de 2 a la x por 3 a la x. Listo. Y esto es de esta forma. Porque esto es base 2, exponentes se multiplican 2 a la x. Base 3, se multiplican los exponentes 2 a la x. ¿Listo? Entonces, ¿es de esta manera? Sí. ¿Qué más? Este valor de 12 es 6 por 2, ¿o no? Todo la x. Y esto es 6 a la x por 2 a la x. Aquí 18 es 6 por 3 a la x. Factorizo ese valor de 6 a la x. Aquí puedo eliminar toda esta parte, 2 a la x más 3 a la x, y me quedo de esta manera, ¿no? Me quedo de esta forma, y vamos a operar. A ver, pasamos a operar. Distribuyo este valor de 6, ¿no? A cada uno de los términos. Y ahora vamos a pasar todo a un solo miembro. Y utilizo un aspa simple. Y me genera menos 13 veces 6 a la x. Entonces ya tenemos el aspa simple. Y estos dos son los dos factores. Este es un factor. Aquí está. Y este es el otro. Si el producto de dos factores es 0, igualo los dos factores a 0. Entonces, este valor de 2, a ver, este valor de 2 que ustedes ven aquí, tengo dos ecuaciones. Uno de ellos va a pasar al denominador, este valor de 2. Esta es una ecuación y esta es otra, ¿sí? Son dos. Este valor de 2 lo paso al denominador, sería 2 entre x entre 2, sería 2 a la x entre 2. En un cociente de bases iguales, escribo la misma base, resto los exponentes. Aquí este valor de 3 también pasa a dividir, sería base 3 exponente x menos 1. De forma similar con la otra ecuación hago lo mismo, ¿no? Pero utilizando ahora ya no cociente, sino producto. Producto de bases iguales, exponente c, suma. Producto de bases iguales, exponente c, suma. Entonces ya tengo esta ecuación y tengo la otra. Ahora, para que se cumpla esta igualdad, si yo quiero que se cumpla esta igualdad,
A ver, vamos a tantear. El valor de x menos 1 puede ser 2. ¿Cumple la igualdad o no? A ver, 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. No, no son iguales. Entonces, x menos 1 le puedo dar otro valor. A ver, le doy el valor de 3. Si le doy 3, ¿cumple la igualdad? No, tampoco. 8 y 27, ¿no? Entonces, ¿qué valor le podría dar al exponente? 1. Miren que las bases son diferentes, ¿no? Si yo le doy 1 a este exponente, que es x menos 1, y aquí también que es lo mismo, 1, me va a quedar 2 a la 1 igual a 3 a la 1. ¿Son iguales? No, tampoco. Entonces, ¿qué debo hacer? 1 menos 1, profesora. 1 y menos 1. Aquí 1. A A ver. la X, ¿no? Ya. A eso quiero llegar. Para que se cumpla esta igualdad, si las bases son diferentes, este exponente, que es x menos 1, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 me da 1. 3 a la 0 también me da 1. Y se cumple la igualdad. Ahora, aquí lo mismo. Si las bases son diferentes en una igualdad a bases diferentes, estos exponentes, para que se cumpla la igualdad, tienen que ser 0, 0 aquí, y aquí también 0. El exponente, ¿sí? 0 y 0. Entonces, ahora sí se cumple, ¿no? 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. Aquí también. Entonces, si x menos 1 vale 0, x, como dice su compañera, x tiene que ser necesariamente 1, y el otro valor va a ser menos 1. Estos dos valores vienen a ser las soluciones. Si ustedes reemplazan en la ecuación inicial, estos dos valores son los que cumplen. Entonces, un valor es 1 y el otro es menos 1, que vienen a ser las soluciones. Entonces, un valor tiene que ser 1 es solución, menos 1 es solución, y como me están indicando que A y B son las soluciones, el valor de A es la solución, y el valor de B también es solución. Y sé que las soluciones son 1 y menos 1. Entonces, dos opciones, ¿no? De que A sea 1 y B sea menos 1, o de lo contrario, que A sea menos 1 y que B sea 1. Ahora, ¿por qué no elijo una de estas opciones, que es menos 1 para A y para B 1? Porque si ustedes restan A menos B, y como este es un numeral, esta es la cifra A menos B. Y si yo resto, este número que ustedes ven aquí sería negativo, y eso no puede ser. Por eso es que solamente tomo A 1 y B menos 1. Reemplazando cantidad de pelotas. ¿Cuántas pelotas compra esa señora? Compra 3 veces A menos B más 1. La diferencia entre A y B es 2, más 1, 3. Por 3, 9. Compra 9 pelotas. ¿Cuánto es el precio de cada uno? Reemplazo para obtener el número. A menos B es 2. Y aquí, este es el valor de 0, por si acaso. Sería 20 soles. 20 soles cada pelota. Y me dice que ella paga con 2. ¿Con cuántos billetes? Con 2 billetes. ¿De cuánto? El valor de A vale 1. El valor de B vale menos 1. Más 1 sería 0. Paga con 2 billetes de 100 soles. Entonces, ¿con cuánto está pagando ella? Con 200 soles. ¿Cuánto recibió devuelto? Ella paga con 2 billetes de 100. Está pagando 200 soles. 200 soles. Y lo que gastó es 180, ¿no? 180, precio por cantidad. Entonces, ¿cuánto recibió devuelto? 20 soles. La clave es la letra E. Clave la letra E. Ese es el ejercicio número 4. Ejercicio 5. Ejercicio 5. En este ejercicio 5 me están hablando de, en un laboratorio experimental, la población de bacterias del tipo M y del tipo N son de esta forma. Si la cantidad de bacterias del tipo N equivale a la cantidad de bacterias del tipo M, X a la X menos 1 veces. Población de bacterias del tipo M y de N. Esto es dato del ejercicio. Por dato también me están indicando que la población de bacterias del tipo N es equivalente, o sea, va a ser igual a la cantidad de bacterias del tipo M. Aquí está, X. ¿Pero cuántas veces? X a la X menos 1 veces. Esto es dato del ejercicio.
Ya, ¿qué quiero calcular? La cantidad de bacterias del tipo M. O sea, debo calcular este valor de X. ¿Sí? Voy a calcular el valor de X. Y lo que vamos a hacer aquí es producto de bases iguales, base X. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se suman, ¿no? Acá si quieren le ponen el paréntesis o si no lo dejan de por medio, porque como solamente es un solo término, si quieren le ponen o si no lo dejan así. Ya, entonces sería producto de bases iguales, exponentes se suman. X menos 1 más 1 es X. Ahora, esta cantidad se puede escribir como un cociente de 4 a la 256 entre 4 a la X. En un cociente de bases iguales, resto los exponentes. 256 menos X, es lo mismo. Ahora, este denominador lo voy a pasar a multiplicar. Pasa a multiplicar. Y aquí cada número que es 4 y X, los dos tienen el mismo exponente X. Entonces, eso de ahí lo puedo escribir de esta forma. Como 4 por X, todo eso elevado a la X. Porque esto viene a ser lo mismo. Es 4 a la X por X a la X. Es lo mismo. Ahora, lo que tendría que hacer es comparar ambos miembros. Y para poder comparar, lo que voy a hacer es, a ver, fuera de este ejercicio, si yo tengo A elevado a la A igual a 3 elevado al cubo, fuera de este ejercicio, comparando ambos miembros, porque tengo mi base y mi exponente igual, en cada miembro, podemos decir y concluir que el valor de A vale 3. Por ejemplo, fuera de este ejercicio, si tengo X cuadrado elevado a la X al cuadrado igual al valor de 8 elevado a la 8, puedo decir y llegar a la conclusión que X cuadrado vale 8. ¿Por qué? Porque estoy comparando ambos miembros y su base y su exponente de ambos miembros son iguales, base y exponente. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo, pero para eso voy a elevar al exponente 4 ambos miembros. Propiedad de potencia, multiplico los exponentes. Base 4x, exponente 4x. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar también la propiedad de potencia, solamente que aquí estoy multiplicando en este miembro los exponentes y en el otro los estoy cambiando de lugar. 4 ingresa adentro y 256 pasa hacia afuera. 4 a la cuarta, 256. Exponente 256 y puedo comparar ambos miembros. Base exponente igual, y decir que 256 es igual a 4x. De aquí el valor de x vale 64. ¿Cuántas bacterias del tipo M hay? Hay 64 bacterias. La respuesta es la clave A. Ejercicio 6. Determine la suma de cifras de A al cubo más A más 1 si A es la solución de esta ecuación. Entonces vamos a determinar la solución de esa ecuación. Entonces para determinar la solución de esa ecuación, lo que vamos a hacer aquí es darle forma aquí un poco a la ecuación. De esta manera es 2 esta parte de aquí es lo mismo que 2, puedo escribirlo de esta forma, 2 a la 2x menos 8 por 2 a la 2x, ¿o no? Es lo mismo. Producto de bases iguales, exponentes se suman, 4x menos 8. Entonces aquí lo que estoy haciendo es escribirlo de esta forma y todo este miembro también queda de esta misma manera. Entonces, ¿qué factores tienen en común? 2 a la 2x menos 8. Factorizo y me queda de esta forma. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos factorizado 2 a la 2x menos 8. Siempre, cualquier número real positivo, por ejemplo, en este caso 2 a la x, ¿no? Si esta base es un número real positivo elevado a una cantidad real, siempre toda esta cantidad siempre va a ser un número positivo. Nunca va a ser 0, siempre va a ser positivo. Para cualquier valor que ustedes le den a x que sea real, por ejemplo, 2 a la 0, si x vale 0, es 1, 1 es positivo. Si x vale 2, 2 al cuadrado, 4 es positivo.
Si x vale menos 1, 2 a la menos 1, un medio, es positivo. Si x vale el valor de 3, 2 al cubo, 8, positivo. Si x vale menos 2, 2 a la menos 2, un cuarto, y es positivo. Siempre va a ser positivo. Entonces acá tengo mi base que es 2, y aquí tengo un exponente. Entonces, cualquier número elevado a un exponente real siempre va a ser positivo. Toda esta parte de aquí siempre va a ser positivo. Y como va a ser positivo, para que este producto me dé 0, si esto siempre va a ser positivo, todo este factor tiene que ser necesariamente 0. Factorizo de esta manera por un aspa simple. Lo que estoy haciendo aquí es separar 2 a la x por 2 al cuadrado. Luego sigue menos 96. Y un pequeño aspa simple. Yo obtengo estos dos factores. Y me quedan dos ecuaciones, ¿no? Uno de ellos, que es 2 a la x menos 8 vale 0. Y aquí tenemos que 2 a la x es igual a 8. Y el otro valor, 2 a la x más 12, tiene que ser igual a 0. Y de aquí me queda que 2 a la x es menos 12. Pero yo sé que 2 a la x no puede ser negativo, porque 2 a la x siempre va a ser positivo, no puede ser negativo. Por lo tanto, se descarta esa posibilidad. Y tenemos que el valor de x vale 3. ¿Qué es 3? Es la solución. Y a la solución, ¿cómo le estamos llamando? A. Entonces, A vale 3. Reemplazamos y toda esa operación va a ser 31. Y dice, determine la suma de cifras. Vamos a sumar las cifras del número 31. O sea, 3 más 1. ¿Cuánto es? 4. La respuesta es la letra C. Ejercicio 7. A ver, en este ejercicio número 7 ya nos hemos pasado de hora. Ya chicos, vamos a terminar este ejercicio 7 y nos queda un ejercicio más pendiente, ¿sí? A ver, esta es la ecuación y lo que estoy haciendo es 49 a la menos 1 por 98 a la menos 1. ¿Es lo mismo? Sí, porque esto es menos 1, aquí está menos 1 por 98 a la menos 1. Y esto es lo mismo que escribirlo de esta forma. ¿Es lo mismo? Sí, porque estoy multiplicando los exponentes. Aquí está. Y 9 a la menos 1, ¿cuánto es este valor? 1 entre 49 a la menos 1. Es 1 entre ese valor que es 49. Ahora, este exponente, 98 a la menos 1, es su inversa, 1 entre 98. Ahora, 1 entre 49 viene a ser un séptimo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 7 al cuadrado es 49. Este valor de 2 con esta fracción se multiplican propiedad de potencia. Simplifico, saco mitad de 2, mitad de 48, de 98, 49, y me queda de esta manera. Ahora, este exponente, 1 entre 49, es un séptimo al cuadrado. Entonces, comparo ambos miembros. X elevado a la X elevado al cuadrado. Y este es un séptimo a la un séptimo al cuadrado. De aquí decimos que por comparación podemos indicar que X vale un séptimo. ¿Qué es X? Es la solución. ¿Y qué es la solución? La solución es el valor que toma la variable y que cumple. Esta es la solución. La solución es 7. Pero según el enunciado, M es la solución. Por lo tanto, el valor de M vale un séptimo. En el enunciado dice, José asiste al cumpleaños de su compañero de colegio y en las postrimerías de la fiesta, la mamá de José se percató que la torta se repartió. ¿En cuántos pedazos se repartió la torta? Entre 2 entre M. 2 es lo mismo que 2 entre 1. Y M es un séptimo. Producto de extremos y medios. Multiplico extremos y medios. Entonces, ¿en cuántas partes se cortó esa torta? En 14 partes, ¿no? Y cada invitado recibió un pedazo. La pregunta es, ¿cuántos asistieron al cumpleaños? Si a cada uno le tocó un pedazo y la cantidad de partes es 14,
la cantidad de invitados es 14 niños, ¿no? 14 niños, clave, la respuesta es la letra E. Y nos falta un ejercicio más. Se los voy a mostrar nada más, chicos, y nos quedamos ahí, ¿sí? Este es el último ejercicio. Gracias al tutor, nos quedamos ahí. La clave es la letra B. Y las claves. Nos vemos, gracias por su atención, disculpen la demora, no podía entrar al aula.